ritmo que va dirigiendo a nuestra región, ¿no? Bueno, justamente sobre esa pendularidad que vivimos en nuestro continente, tuve la oportunidad de publicar un artículo hace poco en el diario Primicia, donde yo lo bauticé el afán por el ping-pong que tenemos en Latinoamérica, porque constantemente la pelota va de un lado al otro y además es una escala que pareciera no romperse, sino va más allá. A veces la pelota cae corta en el campo, a veces sale lejos, pero siempre va de un lado al otro y nunca se queda del mismo lado. Esto es lo que nosotros estamos viviendo en Latinoamérica. Es también un síntoma directo de la gran labor de comunicaciones que han llevado los partidos políticos, independientemente de si es una labor positiva o negativa de comunicación, pero sí es innegable que dentro de las regiones más innovadoras en materia de comunicación política tenemos a Latinoamérica. El ejemplo perfecto es Milei en Argentina. Vimos como Milei rompe con ese esquema tradicional del kirchnerismo, peronismo, hacia ese sector un poco más moderado que en los últimos años ha sido representado por Mauricio Macri, y llega Milei, un tercero en ese juego, que a través de una comunicación disruptiva, a través de un discurso muy disruptivo, donde hablaba tanto de enfrentarse a las clases políticas tradicionales, hablaba de enfrentarse a las clases gobernantes tradicionales, un discurso anti todo, donde se enfrentaba a todo el mundo, atacó a ese público que estaba descontento. Y en otras regiones de Latinoamérica hemos visto cómo se ha repetido esa fórmula de que la manera de hacer política actualmente, sea El Salvador con Bukele, sea actualmente en Colombia con los distintos candidatos, precandidatos de oposición que estamos viendo ahora contra Gustavo Petro, la gran bandera de campaña que se está llevando es ser anti el establishment actual, es ser anti las clases políticas actuales en el gobierno, y eso ha rendido frutos. En la mayoría de los países vimos a Bolivia, que es el mejor ejemplo de cómo la región, que en su mayoría estaba representada por bloques de izquierda, está poco a poco aprovechando ese afán para comunicacionalmente virar nuevamente hacia la derecha. Se vio en Bolivia, muy probablemente se ve el año que viene en Colombia, se ha visto en El Salvador en los últimos años con Bukele, y el único país donde pareciera haber esa excepción debido a que cumple con unas características distintas es Brasil, donde en estos momentos quien se presenta como el favorito en las elecciones sigue siendo el presidente actual Lula da Silva. Fíjate, Andrés, en todo este panorama electoral de América Latina, pareciera que la figura del outsider llama mucho la atención, ¿no? ¿Esto tiene que ver con qué? Con que la población en términos generales de América Latina es joven. ¿Esto hasta qué punto impacta, ¿no?, en la decisión electoral, o hacia dónde están guiadas las campañas electorales de los distintos partidos políticos en América Latina? Bueno, esto que comento, ese discurso anti-establishment, a lo que nos tienen acostumbrados, anti todo, permite que una persona que viene de fuera de ese mundo político, independientemente de si pertenece a su respectivo país, rompe con lo tradicional, se posiciona como una nueva alternativa, y en distintos países, como lo pueden ser Chile, que tiene también ahorita su elección, como lo puede ser Colombia, le presenta a las personas una oportunidad. Porque si yo veo que estoy en ese constante ping-pong, pero todo termina más o menos en el mismo sitio o en condiciones similares, es muy fácil caer en el discurso de un outsider, que muchas veces además los outsiders no son realmente outsiders, sino simplemente se les considera como una persona que no pertenece a esa clase política típica a la que se está acostumbrado. Adicionalmente, sabemos que aquí en Latinoamérica hay un grave problema de liderazgo, porque los líderes de distintos países, se vive con Lula en Brasil, se vive con Petro, que tiene años en la palestra en la política colombiana, y otros países, los mismos políticos se han encargado de que cada partido tenga una cara propia, que sea la cara de su líder. Y esto ha generado que una cantidad de generaciones de relevo políticas nunca hayan tenido su oportunidad de estar en la palestra. Entonces, cuando nosotros vemos que en los mismos partidos tradicionales se repiten las mismas caras, se repiten los mismos procesos y el ciclo no se rompe, un outsider es una cara fresca, que esas políticas que de otros líderes de relevo no se han podido aplicar, no se les ha dado una oportunidad de salir a la luz, de ejecutarse, estos outsiders se presentan como la mejor alternativa para por lo menos darle una oportunidad a esas políticas. Esa también es una de las razones por las que en Nueva York actualmente Mamdani es el candidato favorito para ganar la elección, y es porque presenta una alternativa distinta a la política tradicional. Y esa es la clave del éxito de los outsiders que se han posicionado en los últimos años en Latinoamérica. Quizás en nuestra región el caso más llamativo es el de Javier Milei, con sus, bueno, posturas particulares y su forma particular de comunicar, ¿no? Esto no solamente ha tenido impacto en Argentina, en la región, sino
sino también internacionalmente con los discursos que ha tenido y además con este apoyo que ha dado el presidente Donald Trump. Pareciera que de alguna manera hay paralelismo entre los dos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, es así. De hecho, Javier Milei, el fenómeno Milei, nace sus bases de esa campaña electoral que tuvo Donald Trump en el 2016. De hecho, tuve la oportunidad de escribir un libro que es La Sociedad del Espectáculo, en el cual yo hablo de cómo ese enfoque tan fuerte en el politainment, que es esta área de la política que se enfoca en los elementos de entretenimiento que proyectan los discursos, siguen todo lo que se llama Javier Milei, Santiago Abascal, Giorgia Meloni en Italia, Nayib Bukele en El Salvador. Ellos siguen esa misma fórmula donde tomamos elementos de política tradicional, como lo son sus propuestas, como lo son sus posiciones políticas que ofrecen ejecutar, pero se les agregan estos elementos de entretenimiento donde ellos se convierten en una especie de showman y apuestan a que la viralidad que dan hoy en día las redes sociales, apuestan a que el descontento de la gente les permita proyectar su plataforma y otros elementos de este estilo a través de los cuales ese discurso atractivo los medios se lo comen completo porque les da titulares, porque les da horas al aire y esto es lo que los termina disparando, porque al final del día la gente que tiene cierta fatiga hacia lo político, si les presentamos a un político que no apela a esa fatiga, sino más bien trae elementos de entretenimiento, la hace divertida y en el caso de Milei lo que mejor hizo durante campaña la hace digerible con pequeñas cápsulas, con pequeños fragmentos de discurso bien replicados y estratégicamente distribuidos en las redes sociales, son candidatos que lo que han logrado hacer es saber identificar, al igual que una empresa, vacíos en el mercado y estrategias para llenar ese vacío. Andrés, rápidamente ya debo despedir la entrevista, lamentablemente, pero quisiera hacer un cierre rápido. ¿Está el personalismo político actualmente ganando cada vez más espacio? ¿A la gente le gusta este perfil? Claro, el personalismo está ganando más protagonismo que nunca. De la misma manera que durante años los partidos tradicionales se han autoasignado caras propias enmarcadas en las caras de sus líderes, estos outsiders están teniendo la oportunidad de posicionar su propia cara, porque como se ha destruido la figura tradicional del partido que permite relevo y que permita que se vayan construyendo soluciones a largo plazo, los outsiders cumplen las mismas características de un líder que tiene años posicionado en un partido, pero que brinda soluciones inmediatas, que entre comillas, por supuesto, porque una cosa es la solución que se propone y otra cosa es la solución que ya soluciona el problema. Entonces vamos a seguir viendo cómo el personalismo va a tomar protagonismo en la política. El ejemplo más cercano que vamos a tener probablemente sean las primeras consultas en Colombia, donde hay muchos candidatos muy bien posicionados que vamos a seguir conociendo, y lo que estoy seguro es que en Latinoamérica se tiene que pasar por un fuerte proceso de reconstrucción de imagen para los partidos donde la gente se identifique con los valores del partido, independientemente de quién manden ellos, y no tanto lo que está pasando con los líderes específicos que están en estos partidos. Y es esto además muy relevante en este tiempo que está viviendo América Latina, precisamente con estos procesos electorales que se están dando. Seguiremos, por supuesto, muy atentos a esto, Andrés, y esperamos que nos acompañes en una próxima ocasión para seguir hablando sobre este tema tan interesante. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Conversábamos con Andrés Ignacio Silva, consultor político, especialista en marketing electoral, sobre el cierre de gobierno en Estados Unidos, pero también nos perfilaba cómo está la región.